Paga todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 232 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? Hermosa mañana, amigos. Bueno, muy bien, por suerte. ¿Está contento por el triunfo de Racing Club, no? Claramente sí. Claramente. Gracias. Bien, además es una copa inédita, ¿no? Felicitaciones porque la primera ya la ganamos, ya la habíamos ganado. El torneo de campeones, bien. Campeón, claro, se la había ganado cuando fue un partido con Tigre. Pero bueno, saludo a toda la audiencia. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Estoy tentado en preguntarle de qué salió campeón de Racing, pero no lo voy a hacer. Dije que estoy tentado, pero no lo voy a hacer. Bien. Lo estás haciendo. Dije que cada vez sos más político, cada vez sos más un político. Decís que no sos periodista, decís que no sos conductor, decís que sos animador de no sé qué. Entonces, ahora ya saltaste a la categoría político. ¿Por qué? Y esto de decir, yo no voy a agredir. No seré yo quien diga que Racing no salió campeón, diría Doñete. Claramente. Bueno, se completa el equipo con Pablo, Totó y Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Miren toda esta introducción que hicimos futbolística para evitar hablar de la interna del Frente de Todos. La interna infinita. La interna infinita. En algún momento se va a terminar, ¿o no? Se supone que sí. La sensación que uno tiene es que no hay forma de que termine bien. Digo, terminar va a terminar. En el sentido de que termine bien en cuanto a una resolución positiva para el Frente de Todos o para los espacios que cohabitan en el Frente de Todos. En el episodio de hoy nos volveremos a ocupar, como lo hicimos en otros episodios, yo me animaría a decir que junto a deuda e inflación fueron los tópicos que más hemos ocupado, encarado en Truco Gallo desde que comenzó, es las discusiones al interior de la coalición gobernante. Pablo, vos escribiste en el diario AR una nota el día domingo donde planteaba la posibilidad de que casi la interna del Frente de Todos estaba ya entrando en su desenlace, ya en su división a cielo abierto. El fin de semana hubo varios episodios. Cristina, hablando en el Congreso de la UOM, donde se escuchó Cristina presidenta. Luego el sábado hubo un congreso del Partido Justicialista, donde Máximo Kirchner también hizo alusiones a las diferencias que hay al interior del Frente de Todos, y la respuesta en una muy buena entrevista que le hizo el periodista Gabriel Suet, Leandro Renú y Florencia Barragán en Futurock, donde el presidente le respondió a Máximo Kirchner, pero me gustaría sostenerme sobre algunos puntos en común de lo que dijo Cristina el viernes y de lo que dijo el domingo Alberto Fernández, que los dos sostuvieron que iban a hacer lo posible a su alcance para que el Frente de Todos tenga competitividad electoral, que el presidente se presentó a sí mismo como una prenda de unidad, y la presidenta, que por segunda vez da algún tipo de explicación del modo en el cual eligió la fórmula presidencial que encabeza Alberto Fernández, bueno, allá por el año 19 con el tuit y demás. Bueno, esto ya es historia, pero es la segunda vez. La anterior había sido casualmente también en Pilar, a fines del año pasado, donde deslizó la idea de que al momento de tomar la decisión primó su postura como madre frente a la situación judicial y de salud de su hija Florencia Kirchner, y que estaba condicionada políticamente por eso. Ahora habló más de los condicionamientos políticos y explicó de alguna manera el método por el cual terminó eligiendo a Alberto,
Lo que no terminó de explicar Cristina, eso será un tema aparte, pero quizás en algún momento alguien se lo pueda preguntar, es por qué eligió a Alberto después de ese diagnóstico que hizo público el viernes pasado. Pero volviendo al punto cero, pareciera ser que Alberto y Cristina hay un vaso ahí comunicante, hay un puente, ¿no? Los dos dijeron que van a tratar de generar las condiciones para que el Frente de Todos, el oficialismo, tenga competitividad electoral en el año 2023. Asterisco, como para cerrar, competitividad electoral, pongo un asterisco y un pie de página. Competitividad electoral que es muy difícil de alcanzar con una perspectiva de inflación de 100 puntos para el año corriente y de, en el mejor de los casos, si se cumple lo del presupuesto enviado por el propio Sergio Massa, de un 60 puntos para el año 2023, que es el año de las elecciones. Pablo. Mira, ocurrieron tantas cosas en estos días que es difícil no repetirse. Me parece que la novedad, yo hago un límite. Uno entiende que, como hace mucho tiempo viene ocurriendo, hay una dimensión política, una dimensión personal y también hay una decisión compartida que se manifiesta porque nadie en definitiva quiere ser el que rompe la alianza electoral, pero en los hechos concretos, evidentemente, las manifestaciones no logran canalizarse, porque vos podés estar diciendo todo el tiempo que querés la unidad, que querés el acuerdo, que querés contar puntos de coincidencia, pero si eso no ocurre, también es una manifestación en el vacío, sin resultados. Y ese me parece que es el punto de esta repetición permanente de los principales actores, o por lo menos en este caso, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los demás visibilidad y relevancia política e institucional, haciendo una manifestación que en los hechos no se verifica. No se verifica, lo hemos hablado en muchas ocasiones, por qué, o podemos volver a interpretar por qué ahora se está en este momento. Me parece que la novedad de este periodo, Dani y Alfredo, es que se acortan los tiempos porque siempre había una especie de en algún momento va a ocurrir. Se entró en un periodo de tiempo de descuento clarísimo, definitivo, que tiene que ver con que si no ocurre nada con las PASO, que ya da la impresión que no va a ocurrir nada, dentro de 7 meses tenés que cerrar listas con una situación política y económica difícil para el gobierno. Entonces entra en otra velocidad donde aquella idea de que bueno, se va a ordenar, ya se van a sentar, ya empieza a jugar. Y ante esta percepción que yo detecto de que son manifestaciones públicas de voluntad, y fíjate vos, Dani, que tuviste que ponerte a interpretar de un fárrago de declaraciones donde posiblemente las de Cristina fueron las más suaves de todas, ¿sí? Porque las apreciaciones que hizo para el mercado interno fueron bastante relativas o fueron de un tono mucho más sobrio y moderado. Fue más una descripción del momento político, de las necesidades de la economía, la explicación, como vos dijiste, de por qué en su momento hizo lo que hizo y abriendo, también un tema para discutir en otro momento, dejando abierta la hipótesis de que ella va a hacer lo que tenga que hacer y cada uno lo lee como quiere. Ahora, tenés que ir a buscar, Dani, vos, elementos en común para decir, bueno, pero los dos, en esta lluvia, en este mar de pases de factura, críticas, vos tenés que decir, bueno, pero los dos quieren encontrarse en un punto de acuerdo para lograr competitividad. Es una cosa un poco rara, porque hay una guerra declarada, granadas, declaraciones, peleas y demás, y en ese contexto es como dos actores prometiendo un armisticio que nunca se verifica en la realidad. Lo que advierto, para no repetir esa idea, es que, o lo que se advierte cuando uno va viendo los actores, el poco tiempo y la incertidumbre, si eso puede producirse o no, esa confluencia puede producirse o no, es que todos empiezan a prepararse
para una eventual disputa de índole electoral. Podemos discutir, y es interesante discutirlo, sobre si hay márgenes para una disputa electoral interna, si no la hay, si hay una posición desigual entre lo que sería el dispositivo del kirchnerismo y un dispositivo, llamémoslo, si se quiere, más cercano a Alberto Fernández, que no parece haberlo hoy. Ahora, la sensación es esa. El otro día alguien muy importante me decía, se van a tener que sentar a charlar. Y se van a tener que sentar a charlar o para firmar la paz o para acordar los términos de la guerra. Porque lo que da la impresión que nadie quiere hacer en estas mismas condiciones es ser el que rompe en términos formales. Uno da la impresión que está de por sí ya roto el dispositivo frente de todos. Y ahí, en ese lugar, nadie va a decir yo rompo esto porque no sirvió, porque paga el costo de hacerlo. Es algo parecido a lo que ocurre en Juntos por el Cambio, porque si hay un imaginario de competitividad que hoy en el Frente de Todos está bastante más raleado, es la idea de, sobre todo, sostener la hipótesis de la unidad de la alianza. Por lo tanto, ese es el momento, y mientras tanto, en esta búsqueda de mensajes, bueno, tiene que ocurrir, algo debe ocurrir, eso no ocurre y van escalando las posiciones. Me parece que el dato más novedoso de esta semana o de los últimos días fue el tono de Máximo Kirchner, que creo que nunca había tenido este tono casi más personalizado respecto a Alberto Fernández, y un rasgo adicional que me parece que tiene que ver con esa declaración, que no sé, para mí es más sutil, por ahí ustedes lo ven distinto, pero una cosa es que diga, haga observaciones duras o no tan duras Cristina Fernández de Kirchner, a quien es muy difícil que un dirigente del Frente de Todos salga a responder. Ahora, cuando es Máximo Kirchner, que no es Cristina Kirchner, el que hace alguna apreciación, es obvio que haya dirigentes que salgan, como salió Aníbal Fernández, o la respuesta media al pasar que le da Alberto Fernández, como que son dos planos. Entonces ahí empieza a escalar la idea de una tensión, porque si no hay diálogo, si no hay mesa política y siguen subiendo las declaraciones, sigue subiendo el tenor de las declaraciones, esa hipótesis de unidad o de confluencia cada vez es más difícil, porque los términos de la tensión, los términos de la ruptura son cada vez más difíciles, y así, desde ese lugar, va a ser más difícil de armar hacia adelante. Quiero hacer un agregado más como cierre, que es la idea de que si hubiese una conversación, ¿sí?, que uno imagina que la lógica política te lleva a que en algún momento haya una conversación política para establecer las pautas de la continuidad de esto, algo que posiblemente en el gobierno debería haber ocurrido hace mucho tiempo y solo ocurrió ante una situación excepcional, como fue el abismo que presentó la renuncia de Martín Guzmán, el interinato de Batakis, para la llegada de Sergio Massa. La gran pregunta para mí, ¿saben cuál es? ¿Cuáles son los términos de esa conversación? Porque eso también está difuso. El sumario de esa conversación. Claro, ¿qué nos ponemos? Vos sos Alberto, yo soy Cristina. ¿Qué nos ponemos a charlar? ¿Qué quiero yo y vos qué querés? ¿Sí? ¿Vos querés que yo no sea candidato? Hipotéticamente, es una de las variables que se maneja. ¿Sirve que yo diga en este momento que no sea candidato? ¿Yo estoy dispuesto a no ser candidato? Tenemos que ponernos de acuerdo porque el candidato debe ser Massa o tiene que ser otro. Entonces, me parece que fue escalando todo y se puso tan turbia esa falta de comunicación y esa tensión que cruza lo político con lo personal, con el fracaso de la gestión y del experimento electoral, que los términos de esa conversación ya me parecen difíciles de establecer. A ver, dramaticemos un poco. Primero, Cristina viene reclamando esa mesa política, ¿no? Lo cierto es, nobleza obliga, es que cuando Cristina era presidenta no tenía una mesa política con la cual discutía con aliados. También es cierto
que ya era una presidencia unipersonal, llamémoslo, y este es un gobierno de coalición. Pero lo cierto es que nunca hubo una mesa política. Hay una muy buena pregunta que le hace Gabriel Suet en la entrevista a Alberto Fernández, y Gabriel Suet dice, esta es una pregunta, una cuestión que me obsesiona. En el momento que se definió la fórmula, se definió un método para dirimir las controversias, y la respuesta de Alberto Fernández, ni más ni menos que Alberto Fernández, digamos, ya, y lo dijo Enon, dijo, estábamos con otras urgencias. O sea, nunca se pensó cómo se iban a dirimir las diferencias al interior de la coalición. Lo cierto es eso. Y creo que tampoco lo pensó Cristina, ¿no? De alguna manera. Porque también es cierto que el propio método de elegir en soledad a Alberto Fernández, dicho sea paso, un asterisco, un detalle que para mí no deberíamos obviar, según reveló Horacio Berbisky el domingo previo a la renuncia a la presidencia del bloque por parte de Máximo Kirchner, Horacio Berbisky en el cohete a la luna puso textual, como diálogo, que Máximo Kirchner le manifestó en privado a Alberto Fernández que él estaba en contra de la nominación como candidato a presidente en el año 19. Nunca se pudo profundizar sobre ese tema, porque tampoco nadie se lo preguntó todavía a Máximo Kirchner. Pero, ¿qué quiero traer acá al presente? ¿Cuál sería el sumario de esa reunión entre Alberto y Cristina? Pareciera ser que Alberto se niega a esa reunión porque en esa reunión Cristina le pediría algo así como la capitulación. Ponele que sea. Ahora, ¿Pero qué sería la capitulación? que diga que no va a ser candidato en el 2023. Algo que uno podría mirar ¿Y las quién encuestas. quién piensa que puede ser candidato? Además Bueno, de él. pero entonces se supone. Además de él, Alberto Fernández piensa que él además puede de ser él, candidato. además de él, ¿quién más piensa de los que están alrededor de él? Pregunto, ¿quién más piensa que puede ser candidato? Pregunto. Hay un dispositivo que está con él, ¿sí? Y después, ante la ¿Que ausencia. piensa que puede ser candidato? Que puede Ya sé ser que hay un candidato o que dispositivo. por lo menos te voy a invertir la carga porque fue una conversación que tuve con un dirigente de ese espacio, que pregunta, dice, si no puede ser candidato, entonces ¿por qué es necesario que diga que no va a ser candidato? Si yo te digo a vos, hipotéticamente, che, Alfredo, no quiero que compitas para Miss Mundo, y vos me decís, si yo no puedo competir para Miss Mundo, entonces ¿para qué te voy a pedir que digas que no vas a competir para Miss Mundo? Pero a ver, hay una explicación. Hay una explicación. Pido, primero, Sí. Alberto Fernández no puede competir para Miss Mundo, pero sí puede competir para presidente porque ya Claro. lo hizo Bueno. y fue presidente. Le pregunto a ustedes, hagamos un poco de psicodrama. Vos, Cuchu, que pateaste el hormiguero. No sé por qué te reís. Bien. Si vos fueses Alberto Fernández. Me dedico a eso. Sí, ya me di cuenta. Si vos fueras Alberto Fernández, ¿no pensarías que podés ser candidato en el 2023? ¿Por qué no? Y no, te tendría que poner una serie de supuestos que no da para que lo diga. En la cabeza de él debe funcionar, si no soy yo, no puede ser nadie. Si lo que se va a revalidar va a ser mi gobierno. O en la cabeza de él puede funcionar, y esto lo digo con más, por conversaciones que he tenido, en la cabeza de él puede estar diciendo, ¿de qué sirve faltando 1 año y medio que el presidente diga que no tiene posibilidad de competir? Porque de alguna manera también significa decir que si el presidente no tiene posibilidad de competir, nadie del gobierno tiene posibilidad de competir. Porque en todo caso, no es tan así. Vamos a las tesis, porque si no, si vamos a aplicar la lógica de la interpretación de uno, digo, está ahí. Puedo traducir a partir, si querés, de interrogante o duda. Vamos, me da la impresión que dice eso pensando en decir cómo se va a distribuir el poder o los cargos o las candidaturas de diputados, senadores, concejales, intendentes, lo que sea, dentro de lo que es su estrecho y pequeño núcleo que lo rodea. Si no, la verdad, tenés que ver el recorrido a lo largo de estos 3 años. No es que estos 3 años fue un líder, coordinó, la verdad, estuvo siempre en cuestionamiento, incluso él, digamos, no armó una mesa política. Digamos, la Armada Brancaleone de la alianza del PRO y el radicalismo hace la puesta en escena de armar una mesa. Si ellos lo pueden armar, ¿cómo no vas a poder armar vos desde el poder una mesa?
hay también una cuestión de gestos, de imagen, de mensaje. La verdad, hay cosas que son, para mí, desde el llano, me saco, si querés, al estilo Tonietti, la ropa de periodista, la ropa de analista, digamos, para el llano es inentendible, salvo que cuando decís, bueno, está bien, así son así, mira, yo te voy a decir porque lo escuché, digamos, de gente que no tiene ningún tipo de identificación política y está alejado de lo que es esta cuestión partidaria. Y bueno, así son los políticos, pelean por los cargos y la caja. Y bueno, es lo único que se puede interpretar. Porque yo no tengo explicación. Digamos, si vos le querés dar una explicación, ¿cuál es la explicación? A ver, viene a esta persona, te digo, un familiar, explícaselo. Explícaselo, a ver, ¿por qué por qué hacen esto? Digamos, porque vos fíjate, le hago la secuencia rápida. A ver, pero Cristina, ensayá una respuesta a vos. Ensayá una respuesta a vos, a ver un por qué. discurso magnánimo. Digo, si vos agarrás el discurso de Cristina en la Unión Obrera Metalúrgica, es claramente una unión, dice, no hablemos más del pasado, yo ya lo que tuve que decir lo dije, explicó al revés, reafirmó que por qué tenía que estar Alberto Fernández como presidente con la elección, incluso la señal más contundente vinculado con la unión y que incluye a todos, incluso a Alberto, es que ella pidió que vaya Caló y lo nombró porque Furlan en el discurso anterior no lo nombró todas las seccionales, todo, pero no lo nombró. Y ella lo nombra sabiendo toda la historia de lo que fue el cambio de mando de la Unión Obrera Metalúrgica, se banca los chiflidos callando a los silbidos, y ahí lo tenías a Caló aplaudiendo. Entonces, digamos, el mensaje fue clarísimo para mí hacia la interna. Y al otro día Máximo Kirchner quema el rancho. Y al otro día, cosa también inentendible, por eso te digo, Alberto le contesta a Máximo Kirchner. Entonces, bueno, hay algo ahí que hay una anomia. Sí, yo cada vez, al principio, mucho no lo compartía, no estaba en esa línea que vos mencionás. Sí hay cosas personales, pero la verdad que cada vez parece más, es una cuestión personal, y veo que no tiene un componente de responsabilidad política sobre el lugar que ocupa cada uno. Ahora digo, lo que ocurre es esto que venimos describiendo. Si es irracional, no es irracional, si no tiene explicación o no, forma parte también de una mirada, de una lectura. Lo que me parece que, por lo menos a mí me corresponde, tratar de analizar por qué está pasando, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Por eso me detengo. No, pero ¿por qué está pasando? La pregunta, claro, Pablo, bueno, es ¿por qué está pasando? Pero Digamos, ¿por qué tiene ese comportamiento? Digamos, a ver, Alberto, digamos, ¿cuál es la explicación? Digamos, está bien, no quiere ser el Pato Rengo. Ok, eso se puede entender, podés mantenerlo, pero ¿eso a qué te lleva? Digamos, a nivel de no armar una mesa, de no tratar de conducir, de hacer liderazgo, de respaldarte en el movimiento Evita y nada más. Cosa que, bueno, a mí me resulta difícil incluso para la propia lógica del peronismo. Si vos tenés diputados, senadores, intendentes, gobernadores que juegan otro partido, no están en el partido con Alberto. Evidentemente, y lo venimos diciendo hace rato, cuando repasamos los primeros inconvenientes, las disputas privadas, las disputas públicas, el silencio, los discursos, las cartas y demás. Evidentemente hay algo ahí que no funciona, que lo sabemos que no funciona. El tema es tratar de entender por qué eso no funciona. Si posiblemente hay una dimensión meramente personal de los vínculos o de los actores, ¿sí? Posiblemente sea solamente eso. No logro ni siquiera definir, porque después hay un argumento razonable, que el presidente gobierne, que haya un esquema de funcionamiento de una alianza como es una alianza, pero siempre aparece alguna sombra adicional que impide que ese mecanismo se logre. Entonces no me parece que sea tan fácil de describir, a eso me refiero, no me parece que sea tan fácil de describir, y en un momento todo se vuelve endogámico, porque además esa es la otra historia. Nosotros hacemos un podcast para gente que le gusta la política. No parece que el tema de la interna al frente de todos sea un tema que esté la gente obsesionada por saber qué pasa con la interna al frente de todos. Entonces tenés
esa complejidad para describir el momento y esa complejidad para entender cuál es la forma de que se resuelva un conflicto que se hizo público en los últimos meses o de post elección del 2021, pero que arrancó, creo que lo contamos, cuando había ganado la PASO 96 horas después de la victoria de la PASO con el conflicto sobre el precio del dólar cuando todavía Mauricio Macri era presidente. ¿Vos pensás que ese es el grado cero de esta discusión? Esa fue la primera discusión y ahí fue el primer episodio donde hay una discusión entre Alberto Fernández, preelecto presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, preelecta vicepresidenta, porque hubo una definición pública de Alberto Fernández sobre lo que a él le parecía que era el valor correcto del dólar en ese momento, que si no me equivoco, si no me falla la memoria, era 60 pesos. 60 pesos, sí. Después de una reunión que también tuvo Manuel Álvarez Agis con Hernán Lacunza. Que lo hace, según la reconstrucción que yo tiempo después hago de ese episodio, sin una consulta de naturaleza política con la vicepresidenta, si eso había que decirlo así. En el programa de Marcelo Longobardi, conversando con el conductor del programa y con Willy Cogan, en la señal del Grupo Clarín, ¿no? También en medio es el mensaje, ¿no? Pero ¿sabés por qué me acuerdo? Porque ahora cuando vos decís, yo no escuché esa parte de la entrevista que le hacen Sued sobre la descripción de el kilómetro cero de esa relación, de esa convivencia, 96 horas después de ganar esa elección, prácticamente ya convertido en presidente, porque la diferencia marcaba eso, ya hubo un primer ruido y había tiempo después para disponer cuál era la mecánica de resolución de conflictos. Y nunca se hizo, a eso me refiero. También, 96 horas después, en todo ese proceso se podría haber definido cómo vamos a hacer la mecánica. Quizás en la propia naturaleza de la definición de la candidatura esté la raíz de estos problemas, ¿no? También es cierto que la definición de la candidatura no fue a través de un sistema radial de toma de decisiones. Está claro que una candidatura presidencial, el factor sorpresa, lo que significaba, y además hay que decir que fue una decisión exitosa, ¿no? Porque el objetivo que se planteó lo cumplió. El objetivo era ganarle a Macri y unir a todo el antimacrismo en una sola fuerza política, y eso, en una fuerza electoral, mejor dicho, y eso se cumplió. Es volver a algo que seguramente está en la matriz del formato de la toma de decisiones. También tenía que ver con un componente que yo me parece que es justo entenderlo, que en ese momento el factor sorpresa y el factor decisión jugaba. Había una consecuencia ahí, venía Schiaretti de ganar en Córdoba, estaba el imaginario de que había un sector de los gobernadores que estaban coqueteando a ver para dónde salían, que no sé si había muchos actores en ese momento que funcionaban como puente entre Cristina y algunos sectores de CGT, el movimiento Evita, los gobernadores. No sé si había tantos jugadores. Quiero decir, también es cierto que lo hemos hablado, también es cierto que revisar o cuestionar aquella acción de Cristina 3 años después, sobre resultados francamente que no fueron los esperados en términos de gestión o de funcionamiento de ese dispositivo, también, porque vos en un momento tomás decisiones en el contexto que estás y con lo que tenés a mano. No tenías 10 tipos para ver qué hacer en ese momento. Sí, a ver, seamos buenos entre nosotros. No tenías ni 10 personas, ni el único era Alberto Fernández, ¿no? A ver, ayúdame a pensar qué otros había en ese momento. Yo tengo 2 más que estaban ahí. Yo tengo el nombre de Jorge Tayana, que estaba también ahí dentro de los posibles presidenciables. Sí, Tayana había sido compañero de la lista de Cristina en 2017, pero no había venido haciendo el trabajo de relaciones y de gestiones con los gobernadores y con CGT, quizás sí con el Evita, aunque Tayana para ese momento ya se había distanciado del Evita, porque de hecho venía en el Evita y terminó siendo compañero de lista de Cristina y se distancia con el Evita. No sé si había, yo pensé, en aquel contexto había 2 dirigentes que venían haciendo un trabajo similar a Alberto Fernández, con menos volumen, con menos exposición, porque además no te olvides que en ese momento Alberto andaba por el país girando, vendiendo la marca Cristina, en nombre de Cristina, alguien que no estaba haciendo pero amigos, digamos, esto es el pasado.
Digamos, el pasado No, está bien, lo que sirve pasa... para explicar algo del presente. Digamos, ya ha pasado 3 años, digamos, hay cierto aprendizaje de los protagonistas. Es que yo quiero decir eso justamente, Alfred, que 96 horas después tuviste una primera tensión explícita con un tema hipersensible como era el precio del dólar, y tuviste la prueba 96 horas después de la primera elección y nunca lo resolviste. Nunca resolviste la mecánica de la toma de decisiones, posiblemente porque en aquel momento nunca estuvo claro qué era lo que esperaba el uno del otro. Está bien, pero todo eso puede ser ese comienzo. Después también podía ser al año, después puede ser lo que Cristina dijo, los funcionarios que funcionan y no funcionan, todo eso. Bueno, llega un momento, digamos, del mundo de la política, porque acá no estamos hablando de un matrimonio, no estamos hablando de una relación de amigos, no estamos hablando de una relación jefe y trabajador, digamos, dueño de empresa. Estamos hablando en términos políticos, digamos, hay una cuestión que tiene una propia especificidad y que me da la impresión, y por eso ahí yo digo que me da la impresión, no es contundente, que acá algo está fallando precisamente de esa esencia política en la cuestión de que si sos gobierno, tenés unas elecciones, pretendés ganar o preservar espacios de poder, y la verdad que el comportamiento público, que ni sé, digamos, que uno que puede imaginar a nivel de lo que es la gestión después diaria, el comportamiento público, la verdad, ahí hay un tema de ruptura de esa esencia política de una coalición, porque no es ya un debate. Acá hay otra cosa que simplemente planteo de interrogante, tiré hipótesis o algo de lo que puedo llegar a especular, pero la verdad hay una cuestión que no está claro para mí, nada más. Hemos terminado otro apasionante episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, Cuchu. Felicitaciones por el triunfo del Racing Club. Muchísimas gracias y un abrazo grande para todas y todos. Será hasta la próxima, querido Totó Ibáñez, el alcalde de Conet. Saludos, muchachos. Buena semana para todos y todas. Muy bien. ¿Va a ir por la reelección usted en el 2023 o todavía lo está pensando? No, yo tengo mi mandato son 20 años. Por eso es reelección. No, yo ya tengo un mandato de 20 años que caduca con un calendario propio que tengo, que estoy viendo a ver cuándo define. ¿No hay Pato Rengo en Gonet? No hay. No quedan patos tampoco. Está muy bien. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Sí quedan rengos. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.